Ok, vamos a hablar de los recientes acontecimientos que involucran a las dos naciones, en este caso de Ucrania y Rusia. Para empezar de una manera que ampliemos nuestra óptica acerca del conflicto, yo creo que es bueno priorizar el nacimiento de estas dos naciones y el vínculo que tienen entre estas. Como sabemos, Rusia y Ucrania fueron anteriormente parte del mismo estado, que era la Unión Soviética. Pero antes de eso, ya Ucrania había pertenecido a Rusia mediante la conquista que había hecho el imperio zarista en aquel momento cuando Rusia no existía, sino se llamaba Moscovia, y Ucrania se conocía como Rus de Kiev. Hay que entender también que Ucrania en aquel momento su lengua predominante era el ucraniano, porque tenían una influencia étnica proveniente de lo que era el imperio austrohúngaro, mientras que Rusia, bueno, tenía su propia historia eslavista, siendo países cercanos, pero que en aquel momento tenían sus diferencias étnicas, sus diferencias religiosas, digamos de alguna manera, también, y sus diferencias culturales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a la expansión zarista, a tomar ese territorio, pues se empiezan a involucrar un poco más la cultura, y en este caso empieza a haber la migración de parte de los ciudadanos que vivían en Moscovia, y empieza a haber ese intercambio cultural donde empieza a cambiar, digamos, la lengua principal, ya que ante tanta migración pues se empieza a hablar muchísimo el ruso en lo que es Ucrania. Sin embargo, todavía seguía prevaleciendo el ucraniano, ya que era la lengua nativa y no había esa extinción de esa raza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues luego de todos estos sucesos y de que Rusia pasa a ser, es derrocado el imperio zarista y pasa a ser un estado socialista y se vuelve la Unión Soviética, la cual atrapa evidentemente a Ucrania. Estos, al ver esta situación y al tener ese principio nacionalista, pues consideran como peligroso el hecho de que exista todavía esa cercanía cultural, en cuanto a lo que era el imperio austrohúngaro y esa cercanía polaca que tenía, pues digamos, otros principios, otras costumbres. Al ver esa situación, pues se presume que se formula un plan para que dicha raza se vaya exterminando o se vaya aislando, y que vuelva, se vuelva la raza prevaleciente en ese territorio, lo que eran los ciudadanos de etnia rusa, los que hablaban la lengua, los que tenían la cultura y las costumbres rusas. De esta manera, pues precisamente se dice que incluso hubo una hambruna adrede para que esto ocurriera, y bueno, posteriormente se vinieran más ciudadanos rusos y ocuparan este territorio. Por eso gran parte de Ucrania hoy en día habla en su mayoría el ruso por encima del ucraniano, ya que se fue extinguiendo el ucraniano por la cercanía del pueblo ruso que tomó ese territorio. Sin embargo, luego de la disolución de la Unión Soviética, pues se disuelven, y se disuelven y se dividen en dos nuevos estados, Rusia por un lado y Ucrania por otro. En aquel momento Crimea formaba parte de Rusia, pero bueno, una concesión antes de esa disolución se le asigna a Ucrania, y esta región pues pasa a ser como una república semi-independiente de Ucrania, pero con bastante afinidad o por lo menos bastante identificado con la cultura rusa. ¿Qué es lo que ocurre luego de que pasa el suceso donde el presidente que estaba en Rusia, perdón, el presidente que estaba en Ucrania es derrocado por el mismo afán que le causó haber bloqueado los intentos de ingresar a la Unión Europea de parte de Ucrania que habían propuesto, y que él fue rechazando, fijándose más bien en una
política donde centralizaba más su geopolítica con las ambiciones de Putin. Eso llevó al Euromaidán, suceso de las protestas de 2014, que luego de que ocurre y toma el poder un gobierno alterno a que ya no era aliado al Kremlin, a Rusia, pues toma la decisión de tomar Crimea, ya que no le cuesta mucho precisamente porque estaba la semilla rusa en cuanto a la cultura y digamos la disposición de los ciudadanos ahí fue unánime casi de formar ahora parte del Estado ruso, ya que no se identificaban con esas nuevas políticas que buscaban una cercanía a Occidente, ya que sabemos que uno de los problemas de tantas cosas de esta guerra es pues la cuestión cultural, donde Rusia es un país sumamente conservador y Ucrania busca pues abrirse las puertas al liberalismo y a tener una cultura más abierta en cuanto a los derechos, la igualdad, los derechos de las personas con diversidad sexual, bueno, el aborto y todo ese tipo de cosas que, digamos, en la cultura rusa no están contempladas, entre otras cosas. Bueno, debido a esa situación se crea pues ese problema donde Rusia toma nuevamente un territorio que no era de ellos y lo asume y pues los diversos gobiernos que vinieron posterior vinieron liando esa situación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues precisamente que el presidente actual Zelensky se toma ante una nueva embestida y quiere pues afincar y alardear, no sé si dice la palabra, pero quiere fomentar ese sentimiento nacional para poder aislarse totalmente de esa cultura rusa, ya que no va en contra de su pensamiento, un tipo que es comediante, se burlaba de cualquier cosa, quiere ahora pues que su país se aísle totalmente y al ver esa situación pues recurre en gran parte a tener extensas conexiones con la OTAN, de manera que alerta a Rusia al tener en cuenta que en cualquier momento este país se pueda sumar y al sumarse a la OTAN, pues que es una organización que se creó para luchar contra el comunismo, pues estaría en peligro al tener nuevamente otro enemigo más con bases militares apuntando en contra de ella. Lo cual, digamos, no sé si podríamos decir justificar tal acción, pero la cual es la situación que argumenta y da los elementos suficientes para pensar en la razón en la cual Putin asume todo este riesgo, este capital económico y capital político para conservar soberanía o para alejar este peligro que estaba latiendo cerca de su territorio. Cosa de que, bueno, el presidente actual, Zelensky de Ucrania, se confió, creo yo, de alguna manera de que las acciones o los pronunciamientos fuertes que realizaban las otras naciones y sus aliados iban a ser de mayor envergadura y de mayor efecto en la parte bélica, cosa que no resultó y de la cual se aprovechó Rusia y siguió adelante pues en su secuencia militar, pero que a pesar de que es de conocimiento la cantidad de armamento y de fuerzas militares que tiene Rusia, el hecho de que bueno hay cosas que no ha querido utilizar o no puede utilizar como el armamento nuclear, que tenía que recurrir a los enfrentamientos más de otro estilo, pues menos dañinos en la parte ambiental, por decirlo de alguna manera, se ha encontrado que en el combate frente a frente, los movimientos ucranianos han sido bastante preparados para defender su territorio y bien equipados, porque a pesar de que no hay fuerzas extranjeras directamente peleando a favor de ellos, hay mucho material bélico de primera calidad que les ha resultado bastante positivo y los ha ayudado en este conflicto a pesar de haber perdido algunos territorios, aunque los pierden y los vuelven a recuperar, y es una constante que lamentablemente se ha visto eh, que va a seguir estando por mucho tiempo, ya que no se ven indicios de que la guerra pueda terminar, pero básicamente es una guerra cultural proveniente de problemas que se remonta de la historia de la fundación de los pueblos
y que en algún momento iban a explotar por las diferentes sensaciones y identidades que se tienen a pesar de vivir en un mismo territorio. El sentimiento y la identidad de las personas que habitan en ellos puede estar inclinado a diferentes culturas, a diferentes identificaciones y a diferentes banderas, como ocurre en estos casos. Y bueno, pues, quise hacer este video ya que en algún momento me lo pidieron y bueno, espero que les guste y si les haya servido, pues espero alguna crítica o comentario acerca de esto.